¿Qué tal, hermanas, hermanos? Buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy a estudiar la palabra de Dios. Y para eso vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu bondad para con nosotros, porque nos permites iniciar este día, Señor, con vida, con salud, para conocerte mejor, Señor, para tener una mejor comunión contigo. Queremos agradarte, Señor. Queremos hacer tu voluntad. No queremos estar en enemistad contigo, Señor, como dice tu palabra. Danos gracia delante de ti, pon humildad en nuestros corazones para poder, Señor, querer tener esta relación contigo y no una relación que nos aleje de ti, Señor, por nuestro pecado, por querer hacer las cosas como nosotros queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema de esta mañana es la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Quién quiere estar enemistado con Dios? Pues desde luego que en su sano juicio nadie va a querer estar enemistado con Dios. Sin embargo, a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras actitudes, parecería en ocasiones que no nos importara entrar a un estado de enemistad con Dios. Y esto es por un simple principio que encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que está en Mateo capítulo 6, versículo 24. Doy un momento para que aquellos que deseen buscarlo lo puedan encontrar. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y voy a dar lectura y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanas, hermanos, así como no podemos servir a Dios y a las riquezas que son del mundo, no podemos servir a Dios y al mundo en general, porque a uno de los dos le vamos a dar prioridad por encima del otro. A uno vamos a amar y al otro, dice aquí el pasaje, vamos a aborrecer. A uno vamos a estimar y al otro vamos a menospreciar. Ahora, menospreciar a algo o a alguien significa darle menor valor o menos valor con respecto a algo o a alguien a quien le estamos dando un alto valor. Eso es menospreciar. Ahora yo te pregunto, ¿a qué le estás dando más valor en tu vida? Y para ello podemos aplicar un test muy sencillo para identificar a quién estamos apreciando, estimando en nuestra vida diaria y a quién o a qué le estamos dando menos valor. La primera pregunta que nos debemos hacer al respecto es ¿a qué le dedicamos más tiempo? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué le dedicas más tiempo durante tu vida? Descontando las horas de sueño, más o menos nos quedan en promedio unas 16 horas en el día. Y esto considerando que más o menos dormimos 8 horas en promedio. Algunos duermen más, algunos menos, pero en promedio digamos 8 horas al día de sueño. ¿Cuántas de estas 16 horas dedicas a agradar y a obedecer a Dios? ¿Y cuántas de estas 16 horas dedicas a agradarte a ti mismo y a otros? Debemos dedicar tiempo a hacer las cosas que Dios nos ha mandado y que están alineadas con su voluntad para nuestra vida. Miren, hermanos, esto es muy, muy importante. La voluntad de Dios para la vida de otras personas es diferente a la voluntad de Dios para mi vida. A veces creemos que hacer las cosas que hacen los demás, aunque sean cosas que para ellos están alineadas con la voluntad de Dios, no necesariamente significa que esas mismas cosas sean voluntad de Dios para tu vida. Y desde luego todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, pues desde luego que no es voluntad de Dios para tu vida. Desde luego este tiempo implica leer, estudiar y entender la palabra de Dios y orar. Es decir, dedicar tiempo para tener comunión con Dios.
Una relación sin comunión no es realmente una comunión. Ahora, apreciar a Dios, estimar a Dios, como dice el pasaje, no solo es estudiar la palabra y orar, porque Dios sabe que tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la escuela, atender las responsabilidades dentro del hogar y fuera del hogar, pero que tienen que ver con el funcionamiento del hogar, de la familia. Hay responsabilidades propias y hay responsabilidades que tienen que ver con la dinámica familiar. También está el desplazamiento de un lugar a otro, que en la Ciudad de México, por ejemplo, donde radica la Iglesia de Renovación Cristiana, el desplazamiento de un lugar a otro es tardadísimo. Ahora, por ejemplo, que se han recuperado, digamos, las actividades en muchos lugares en este tiempo de pandemia, el tráfico en la Ciudad de México ha aumentado exponencialmente. Donde antes se hacían 5 o 10 minutos, ahora nuevamente se hace media hora, 45 minutos, hasta 1 hora para llegar. También otras actividades que realizamos diariamente son el descanso, que lo necesitamos, aparte del sueño, tener tiempo de recreación, pasar tiempo con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, etc. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Colosenses 3. A partir del versículo 24 y hasta a partir del versículo 18 y hasta el 24. Nuevamente doy tiempo para que lo busque en su Biblia. Colosenses 3, del 18 al 24. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, duros con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, empleados, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros patrones, a vuestros jefes, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y nos dice a todos, a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los trabajadores, etcétera, nos dice en el 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, con S en mayúscula, es decir, como para Dios, y no para los hombres. Otra vez, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y termina diciendo esta idea, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, que cada vez que hagamos algo, hermanas, hermanos, lo hagamos como para Dios y no como para los hombres. Y esto incluye a mí mismo, cuando dice no para los hombres. No hagas las cosas para ti mismo. ¿Para quién debemos hacer las cosas? Como para el Señor. Todo lo que hagáis. Y esto incluye ir a trabajar, ir a la escuela, estudiar, prestar atención en clase, en el trabajo, no estar por ahí perdiendo el tiempo en el solitario, en la computadora o en las redes sociales, o salirte a platicar 1 hora con tus compañeros de trabajo, siendo que estás recibiendo una remuneración por un trabajo que se te está pidiendo. Debes cumplir y debes hacerlo bien y debes obedecer a tus patrones, a tus jefes. Todo eso, hermanos, hay que hacerlo, dice aquí, como para el Señor, para agradarle a Él. Siempre que hagas algo, lo debes hacer pensando que lo estás haciendo para Dios, para agradar a Dios. Y justo eso, cada vez que vayas a hacer algo, que estés a punto de tomar una decisión, piensa, por favor, y analiza si eso que estás a punto de hacer o de pensar agrada a Dios. Si el Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos redarguye, habla a nuestro corazón, si el Espíritu Santo te muestra que eso que vas a hacer
que eso que estás decidiendo no va a agradar a Dios, entonces, hermana, hermano, no lo hagas. Otro punto. ¿A qué le estás dedicando más recursos? Otra manera de saber si estás estimando a Dios, como dice el versículo de referencia, es analizando el uso que estás dando a los recursos que recibes. ¿En qué los usas? ¿En qué los inviertes? Cada vez que vayas a utilizar los recursos, pregúntate si el uso que estás a punto de darles agrada a Dios. Ahí te vas a dar cuenta si estás agradando a Dios o al mundo. En una ocasión asistí a una conferencia de ingenieros y le tocó exponer a un alto funcionario de una de las empresas más conocidas en México de telefonía celular. Y él estaba dando una exposición, un discurso sobre las prioridades de los directivos y de las prioridades de las empresas. Y entonces él nos dijo a la audiencia, basta con ver la chequera de una empresa que es firmada por su director general o por su CFO, o sea, el encargado de las finanzas, para ver cuáles son las prioridades de esa empresa, cuáles son las prioridades del consejo directivo, cuáles son las prioridades del director general. Basta con ver la chequera, porque al ver la chequera tú te das cuenta en qué se está gastando el dinero y de ahí puedes definir y deducir cuáles son las prioridades de esa persona, de ese consejo o de esa empresa. Igual aquí, hermanos, ¿en qué estamos gastando los recursos? Allí se define cuáles son tus prioridades y, como dice el pasaje, quién es tu Señor y a quién estás estimando. Este punto está relacionado con el siguiente. ¿Qué metas y objetivos tienes para el futuro? Todos nos trazamos y establecemos las acciones del día y los planes a corto, mediano y largo plazo. Y las ejecutamos a través de decisiones que tomamos todos los días. Algunas afectan las decisiones del día y otras definen un rumbo. En tus metas y objetivos para el futuro, te pregunto, hermana, hermano, ¿está Dios directamente involucrado? Otra vez, en tus metas y objetivos para el futuro, ¿está Dios directamente involucrado? ¿Es Él quien los definió o has sido tú? Los planes, hermanos, definen el rumbo de tu vida a través de la ejecución de metas y objetivos. Y las acciones diarias definen cómo vas a alcanzar esas metas. Lo vuelvo a repetir. Los planes definen el rumbo de tu vida a través de la ejecución de metas y objetivos. Y las acciones diarias definen cómo vas a alcanzar esas metas y esos objetivos. En la Biblia, en Jeremías 29, de los versículos 10 al 13, se nos dice cómo Dios está involucrado en esas metas, en esos objetivos, cómo Dios quiere estar involucrado en tus metas, en tus objetivos, en los planes, en las acciones diarias. Fíjense lo que dice este pasaje en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Ojo con este verbo. Yo os visitaré, dice el Señor, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Me detengo un momento aquí. Dios quiere visitarnos. Dios quiere venir con nosotros, venir a nuestra vida, establecer esa comunión de la que hablábamos hace un momento. Como resultado de esa visita que Dios va a hacer a nuestra vida, que Dios quiere hacer a nuestra vida, dice que Él va a despertar algo en nosotros. Va a despertar, ahorita lo vamos a ver, necesidades y acciones. ¿Para qué? Siempre hay un propósito, recuerdo, para hacernos volver, para
impulsarnos a realizar una acción. Otra vez, Dios nos visita para despertar en nosotros una acción. Ahora sí me sigo adelante, versículo 11. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Otra vez, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pasaje, hermanos, vemos que Dios tiene pensamientos acerca de nosotros que están relacionados con un fin. Por eso dice, yo tengo pensamientos para daros el fin que esperáis. Es decir, pensamientos relacionados con un fin, pensamientos relacionados con un propósito. Y además dice que son planes, pensamientos de bien y no de mal. Ninguno de nosotros, hermanos, espera o anhela el mal. Todos queremos, el bien en nuestro futuro, ¿no es cierto? Entonces creámosle a Dios. Y eso también es parte de la fe de la que hemos estado hablando en domingos anteriores. Además dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, si gustan ir conmigo, Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice algo, hermanos, que es clave para la vida del cristiano. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros, dentro de vosotros, produce. Este verbo es fundamental para entender todo esto que estamos estudiando. Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce? El querer como el hacer. Conforme, con relación, en función, dice aquí, de su buena voluntad. No es porque se le ocurra a ver qué voy a poner en el corazón de David hoy. Y mañana a ver qué pongo en su corazón. Y dentro de un año a ver qué se me ocurre poner. No, hay una voluntad, hay un plan, hay un pensamiento en el corazón, en la mente de Dios, para mi vida, para un propósito, dice para un fin. ¿Y quién es el que va a producir eso en mí, dentro de mí? Dios. Este pasaje, hermanos, es clave para entender cómo funciona la voz de Dios hablando al corazón del creyente para que haga su voluntad. Dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y que esto es de acuerdo a su voluntad, que además dice aquí, es buena. Ahora en Romanos capítulo 12, versículos 2 al 4, también habla de cómo es la voluntad de Dios. Y no solamente dice que es buena, vamos a verlo. Romanos 12, 2 al 4. No os conforméis, no nos hagamos a la forma. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra comprensión, de nuestro razonamiento, para que comprobéis, para que entendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Introduce aquí el calificativo buena voluntad de Dios. Y luego sigue diciendo agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida, hermana, hermano? Entiéndelo, recíbelo. Es agradable, es buena y es perfecta.
porque Dios te creó. Y no solamente te creó para que andes por ahí vagando en el mundo, sino te creó con un plan, un fin, dice el pasaje que leímos, que está en el pensamiento de Dios. Y eso que está en el pensamiento de Dios para un fin en tu vida, se transmite, dice aquí, a través de una producción de algo dentro de nosotros que trae consigo el querer como el hacer. Tanto yo voy a querer hacer eso, como voy a hacerlo. Dios me va a decir cómo hacerlo. ¿Se acuerda de Noé? Cuando Dios puso en él el construir un arca para que se salvara él y su familia y muchos animales. Bueno, le puso en su corazón querer hacer esa arca y también cómo hacerla. Por eso dice que él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Dice la palabra de Dios, lo vimos hace 8 días, bueno, hace 15 días, perdón, que la fe sin obras es muerta. Dios va a poner en mí el querer hacer algo, plan, meta, objetivo, acción, como el ejecutar aquello que Dios está produciendo en mí. Dios quiere entonces producir en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Pero para que eso ocurra, hermanas, hermanos, necesitamos renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, para entender lo que Dios va a producir en nosotros. Porque va a producir tanto un deseo como una acción. Y eso, hermanos, nos va a llevar a definir metas, objetivos y acciones concretas para alcanzar las metas y los objetivos. Ahora, al ejecutarlas, vamos a estar agradando a Dios y estimándolo. Vamos a estar además sirviéndolo. Hay un pasaje que a mí me trajo mucho entendimiento y revelación sobre cuál es uno de los objetivos de la libertad que Cristo nos ofrece, que Cristo nos da, que Cristo trajo a nuestra vida cuando murió en la cruz. Vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Y Éxodo 20 es un pasaje en donde Dios habla con Moisés y le dice qué es lo que debe hacer con respecto a su posición versus el faraón, cuando Dios ya le había dado la instrucción de ir a hablar con él para que dejara ir al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Éxodo 28 dice así: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así. Fíjense bien, ojo, deja ir a mi pueblo para que se divierta en el desierto, para que vaya y se haga rico allá en Canaán. ¿Así dice? No dice así, dice para que me sirva. ¿Para qué Dios quiere darnos libertad, hermanos? ¿Para qué Dios quiere quitarnos las cadenas del pecado? ¿Para qué Dios quiere quitar de nuestra vida toda condenación? Dice, para que me sirva. Dios quiere que le sirvamos. Y en el contexto de lo que estamos estudiando, Dios quiere que le sirvamos como haciendo su voluntad. De esta manera estamos estimando a Dios por encima de una estima, de un valor que le demos a las cosas del mundo. Dios quiere que a través de conocer y de ejecutar su voluntad en nuestras vidas, le sirvamos. Ahora, al respecto de las acciones, que hacemos diariamente, la Biblia nos enseña una cosa muy importante en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Le doy un momento para que vaya a este pasaje. Primera de Juan, allá en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y dice así: no améis al mundo. Acuérdate del tema de esta mañana. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un principio que Dios ha creado de la física,
ninguna cosa puede ocupar el mismo espacio a la vez. Más bien, dos cosas, perdón, no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Ningunas. Nada. Un espacio puede ser ocupado por una sola cosa. Entonces, si amamos al mundo, si amamos las cosas que están en el mundo, hermanos, no podemos amar al mismo tiempo al Padre, a Dios. Así dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 de Primera de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo, y entonces viene una lista, ahora sí que para que no nos queden dudas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo aquello que anhelas para sentirte completa, completo, para sentirte a la altura, para sentirte que estás integrado en un grupo social, en la familia, no lo sé. Y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre. Otra vez, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo creo que esta lista y esta descripción es sumamente clara. No queda ninguna duda de lo que es amar al mundo y de lo que es amar las cosas que están en el mundo. Porque aquí dice que todas estas cosas, hermanas, hermanos, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuidado, hermanos. No confundamos el origen de las cosas, porque aquí dice provienen del Padre. ¿Qué proviene del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todo eso que proviene del mundo y que no proviene de Dios, hermanos, son las cosas que están en el mundo. Y dice aquí la palabra que no las debemos amar. Porque si las amamos, si las anhelamos, si vivimos el día con día para alcanzarlas, para tenerlas, para gozarlas, entonces dice aquí tajantemente que el amor del Padre no puede estar en nosotros. Y luego dice el versículo 17, para que nos quede claro cuál puede llegar a ser el destino, el fin, retomando el concepto del fin, de una persona que ama al mundo. Dice así, y el mundo pasa y sus deseos, versículo 17 de Primera de Juan 2, y el mundo pasa y sus deseos. O sea, todas esas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué va a pasar con ello? ¿Qué va a suceder? Pues ¿qué va a pasar? Se va a acabar. No va a existir más, no va a estar más en mi vida y en general. Miren, ahora que estamos pasando por esta pandemia, yo me imagino que muchos se han dado cuenta cuando han llegado a salir a la calle y pasar por las calles, las avenidas, los lugares por donde pasábamos comúnmente antes de la pandemia. Hemos visto muchos lugares que han cerrado sus puertas. Restaurantes, comercios, hasta escuelas, desde luego muchas oficinas, que antes ayer era la oficina de tal empresa, pues ya no está. Ahora hay un gran letrero que dice se renta, ¿no? Empresas, muchas, pequeñas, medianas, han desaparecido. Y grandes empresas, hermanos, están haciendo cambios radicales. Están saliendo de las oficinas que rentaban para economizar gastos operativos. Están reduciendo sus plantillas de personal. Se están reajustando a la, dicen, nueva normalidad. Es decir, las cosas están cambiando. El mundo pasa y sus deseos. Lo que quizás en algún momento era prioridad antes de la pandemia, usted lo recuerda, de repente se convirtió en algo banal. Ir al cine, ir a comer fuera. Pues además de que no se podía, era un temor hacerlo. Cambiaron los deseos, cambiaron las prioridades. Llegó un momento en que conseguir cubrebocas era todo un reto, ¿no es cierto? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nuevamente Dios nos muestra, hermanas, hermanos, la relación que existe entre agradar al mundo
o agradar a Dios. Si a través de nuestras acciones agradamos al mundo, Dios nos advierte que eso va a pasar. Eso que hayamos conseguido, eso que hayamos logrado, eso que en algún momento trajo gozo y satisfacción a nuestra vida, dice, va a pasar. Si al contrario, buscamos hacer la voluntad de Dios con relación a lo que Dios produjo en nosotros, produjo, dice, tanto el querer como el hacer, entonces vamos a permanecer para siempre, así lo dice este pasaje. Y este concepto de eternidad y de trascendencia es parte de la característica del cristiano. Nuestra eternidad en la voluntad de Dios nos define precisamente como hijos de Dios. ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? No te satisfaga entonces lo que pasa, lo que deja de ser. Y esto es, dice aquí, lo que está en el mundo. Ve hacia lo eterno. Trabaja, vive para conseguir lo eterno. Dice la Biblia que no pongamos nuestra mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Porque en la tierra, dice la Biblia, que el óxido corrompe, que los ladrones minan y hurtan. Luego nos quejamos de ciertas organizaciones o del mismo empleador que tienes o de pues, cuestiones financieras que tú esperabas tener, recibir, y finalmente dices, no, es que me engañaron, me robaron, no sucedió como yo pensé, perdí dinero. Hermanos, la palabra de Dios nos los advierte. Las cosas del mundo van a pasar. El orín, el óxido corrompe. Los ladrones minan y hurtan. Por eso nos advierte la Biblia, no pongas tu corazón, no pongas tu tesoro, no pongas tu vista en las cosas de la tierra. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Vamos a Santiago 4, porque ahí lo dice con todas sus letras. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Qué tremendo, ¿verdad? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. No sabemos pedir, dice aquí este pasaje. Y luego dice, ¿para qué pedimos? Para gastar en vuestros deleites. Otra vez, ¿no? Amar al mundo, el amor a las cosas del mundo, vuestros deleites. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué planeamos? ¿En qué gastamos el dinero? ¿En qué empleamos nuestro tiempo? Dice aquí, en vuestros deleites. Versículo 4, y nos habla tremendamente el Señor, muy duro, nos dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué nos dice, oh almas adúlteras? Porque se supone que debemos estar en comunión con Dios. Se supone que como hijos de Dios deberíamos estar buscando hacer su voluntad. Deberíamos anhelar escuchar la voz de Dios para recibir tanto el querer como el hacer, que tienen que ver con su voluntad para nuestra vida. Pero contrariamente a eso, ¿qué estamos buscando? La satisfacción de nuestros deleites. Por eso nos dice almas adúlteras. ¿Qué es lo que Dios espera si somos la novia de Cristo, si somos destinados a ser la esposa de Dios allá después de las bodas del Cordero? Fidelidad, honra, búsqueda de fortalecer, de generar una sana y verdadera comunión con Dios. Pero al contrario de eso, dice aquí, estás queriendo gastar en tus deleites, gastar tu vida. O puedes gastar tus recursos, tu tiempo. Por eso nos dice almas adúlteras. Y sigue diciendo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera voluntad, que quiera ser amigo del mundo,
se constituye automáticamente, hermanos. Se convierte en enemigo de Dios. Otra vez, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si yo prefiero ser amigo del mundo, hermanas, hermanos, si dedico más tiempo y recursos a las cosas del mundo, incluyendo mis planes y proyectos personales, sin tomar en cuenta lo que Dios produce en mí, entonces estoy voluntariamente, ojo, voluntariamente creando una amistad con el mundo. Y esto, mis hermanos, me lleva a ser enemigo de Dios. Más adelante dice aquí mismo en Santiago 4 que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente a los que somos hijos de Dios. Dios quiere tener esa comunión que genera todos los días, tanto el querer como el hacer, para que entonces podamos hacer todos los días también su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y dice así el versículo 5 de Santiago 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Los que insisten en amar más al mundo, los que insisten en crear y generar por ellos mismos el querer como el hacer, es decir, sus propios proyectos, sus propios planes, hacer a un lado los de Dios, hacer a un lado la voz de Dios. Esos son los soberbios. Pero dice aquí que Él da gracia a los humildes. ¿Cómo quieres que Dios te vea? ¿Con gracia o con enemistad? Versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Por qué nos dice que nos resistamos al diablo? Porque el diablo, hermanos, hermanas, va a querer sembrar esto en tu corazón. Acuérdate la clase pasada. Él envía dardos de fuego para atacarnos, para atacar nuestra fe, para hacernos sucumbir. Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, todos somos pecadores, o sea, no voltees por favor a ver al de al lado. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, que también somos nosotros muchas veces de doble ánimo, hoy sí, mañana no, ahorita sí, al rato no, te quiero, no te quiero, amo a Dios, no amo a Dios, lo busco, no lo busco, doble ánimo. A los de doble ánimo dice, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿En qué sentido? De reconocer, hermanas, hermanos, que hemos estado fallándole a Dios y que esto nos lleve a afligirnos y a lamentarnos, porque en lugar de buscar hacer su voluntad, hemos buscado hacer nuestra voluntad. Hemos buscado hacer lo que mejor consideramos para nosotros, en lugar de tomar en cuenta lo que dice su palabra con relación a su voluntad para nosotros. Versículo 10 de Santiago 4. Humillaos delante del Señor y, fíjense bien, Él os exaltará. Claro, el propósito de humillarnos no es, bueno, entonces mañana me exalta, Señor. Pues estás buscando hacer las cosas al revés. No vas a humillarte para ser exaltado, vas a humillarte porque quieres buscar la voluntad de Dios. Quieres que Él hable a tu corazón y genere, produzca el querer como el hacer y entonces actuar en consecuencia para agradarle, para estimarlo, para tener de estima a Él y no al mundo. La tentación de hacernos amigos del mundo y por lo tanto de hacer nuestra voluntad o la de otros en vez de la de Dios siempre va a estar presente. Pero aquí en Santiago 4:7 dice que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo para que huya de nosotros. También nos dice que nos acerquemos a Dios, que limpiemos nuestras manos y que purifiquemos, nuestro corazón. Humillarnos a Dios, hermanos, implica renunciar
a nuestros planes, despojarnos de esos planes personales, que seamos honestos, difícilmente van a agradar a Dios. Y también implica tener la humildad y la sencillez que nos permita definir el rumbo de nuestra vida, trazando el camino, definiendo los objetivos y estableciendo las acciones del diario vivir. Más allá de ser enemigos de Dios, hermanos, Él quiere que además de ser sus hijos, seamos sus amigos. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 15, de los versículos 14 al 15. Espero un momento para que lo localice. Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice así, es más, desde el 13 vamos a leer. Disculpe usted, desde el 13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Otra vez, nadie tiene mayor que este. ¿Qué cosa? Que uno ponga su vida por sus amigos. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos, nos dice Jesucristo, si hacéis lo que yo os mando. Ahora sí que como en la escuela, ¿quién quiere ser amigo de Jesús? Pues yo, me imagino que usted también. ¿Cómo nos vamos a ser amigos de Jesús? Le aseguro que no es solamente por ir a la iglesia, por pasar un tiempo conectados en los mensajes, en los discipulados, por dar nuestra ofrenda o diezmo, que lo debemos hacer, es mandato de Dios, pero no solo por cumplir con ciertas palomitas, ¿no? Ya nos vamos a hacer amigos de Jesús. Dice aquí que debemos hacer lo que Él nos manda, y lo que Él nos manda es muy vasto, hermanos. Es más que 3 o 4 o 5 acciones. ¿Se acuerda el joven, dice la Biblia, que llegó con Jesús y le dijo, hago esto, esto y esto y esto. ¿Qué más debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, que conocía su corazón y que sabía que su corazón estaba precisamente, su amor estaba en la riqueza, le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba más a sus posesiones que al mundo. Quiso ser más amigo del mundo que ser amigo de Jesús. No le obedeció, no hizo lo que Jesús le pidió. Dice que se fue triste. Versículo 15 de Juan 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Un amigo, hermanos, estamos estudiando con los jóvenes estos días, un amigo es un confidente. Y hemos aprendido que el mejor amigo, la mejor amiga debe ser la pareja, dicho sea de paso. ¿Qué le dice el esposo a la esposa que realmente ama y viceversa? Cuando realmente se aman los esposos, se platican todo. Generalmente, ¿verdad? Todas las cosas que oí de mi Padre, dice, os las he compartido. Jesús quiere compartir con nosotros, hermanos. Jesús quiere establecer esta relación de amistad y no de enemistad. No busques entonces la amistad con el mundo, por favor. Recuerda 3 cosas. Si alguno ama al mundo, el Padre que veíamos no está en él. Segundo, ninguno puede servir a 2 señores, porque a uno de los 2 va a menospreciar. Que no sea a Dios, cuidado. El que quiera ser amigo del mundo, tercer punto, se constituye en enemigo de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu enseñanza, porque nos enseñas en tu palabra que no debemos hacernos amigos del mundo, porque entonces nos constituimos en enemigos tuyos, Señor. No queremos ser tampoco amigos del mundo, porque entonces significa que el amor tuyo no está en nosotros. No queremos servir a 2 señores, Padre, porque a uno de los 2 vamos a menospreciar. No queremos menospreciarte, no queremos ponerte a un lado. Queremos involucrarte en todos los sentidos de nuestra vida, en los planes, metas, proyectos, objetivos, acciones de todos los días, para así poder hacer tu voluntad y agradarte, Señor. Quita de nosotros todo amor por el mundo, por las cosas que hay en el mundo, dice tu palabra, Señor.
para hacernos más como tú, para agradarte todos los días. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermana, hermano. Fue un gusto platicar y conversar con ustedes. Hasta la próxima.